Bienvenidos a esta nueva edición de Inspirados por la Alta Dirección desde la Asociación Argentina de Marketing. Hoy tenemos un programa recontra especial porque tenemos a alguien a quien admiramos muchos por su carrera profesional y también por todo lo que nos ha dejado, porque la mayoría lo conocemos, yo desde la época de la universidad, de su paso por WOBI, trayendo a Buenos Aires a los principales popes y gurúes del marketing moderno. Entonces, para nosotros es un gustazo que esté aquí con nosotros el gran y querido Eduardo Braun. Gracias, Eduardo, un gusto saludarte. Y por supuesto le damos la bienvenida a Mariano Fernando Madero, nuestro director de la Asociación Argentina de Marketing. Bueno, bienvenido a ambos. Muchas gracias, Ariel. Un placer estar acá para conversar. Hola, Mariano. Eduardo, un gustazo, pero un gustazo tremendo. La verdad es que comparto las palabras de Ariel. Vos te ponés, todavía tenés... Vos es que me gusta porque tenés capacidad de admiración. Porque, viste, los tipos que son grosos, y vos le decís que es groso y se pone colorado, es que todavía tiene capacidad de admiración intacta. Sí. Bueno, hablando de grosos, este año yo estuve en un par de eventos con Philip Kotler, moderándolo. Y Philip Kotler es un tipo que con 90 años cumplidos este año, cuando uno habla con él, agarra, saca una libretita y toma nota. Tiene una capacidad de curiosidad, de apertura al mundo extraordinaria, extraordinaria, y que sin duda está a la base de su gran éxito profesional. Claro. Tremendo claro dato. Sí. Vos sabés que alguien que hace exactamente lo mismo, versión argentina, es Guillermo Oliveto. Vos tenés una charla con Guillermo Oliveto y vos decís, pucha, este tipo cuando da una conferencia tira 25 millones de datos, muestra videos, cosas, qué sé yo, resume, y sin embargo vos charlás con él y él anota 1000 cosas. Mira un, no sé, por ejemplo, está mirando un premio Mercurio o lo que sea, anota 1000 cosas, ¿me entendés? Y después saca reflexiones. Es muy interesante ese tema. Y eso, Eduardo, vos sabés que creo que lo deberían hacer absolutamente todos los gerentes, ¿no? Porque es muy increíble lo que genera en el otro. Cuando vos como director de la compañía juntás a tus gerentes y está hablando uno y vos tomas nota, el tipo dice, wow, debo estar diciendo algo importante. Totalmente, totalmente. Bueno, no les quiero sacar el lead a Ariel, pero esas cosas, empresas muy exitosas como Pixar, cómo generar la conexión, cómo generar ese verdadero encuentro, se gestionan, se manejan, pero... Y vos sabés que el otro día reflexionaba, nosotros tenemos un paradigma de construcción del conocimiento como si fuera un gran muro y vos le vas agregando ladrillos al muro del conocimiento, ¿viste? Y vas aprendiendo y agregás. Pero ese paradigma en realidad está equivocado, porque lo que nosotros hacemos cada vez más, o debiéramos hacer, es empezar a poner en duda el ladrillo de abajo y cambiar. Estamos construyendo sobre paradigmas que ya no son ciertos. Y entonces esa curiosidad permanente es la mejor herramienta para decir, ¿y esto que aprendí en la universidad o hace 10 años o era súper conocido? No, ya no va más. Como por ejemplo, tenés que estar siempre en la oficina porque es la única forma de controlar a tu empleado. Bueno, no se controla más a la gente. O hay 1000 paradigmas, ya iremos descubriendo en la conversación. Sí, qué interesantísimo. Tengo acá este libro, que es tu libro, y es una obra maestra, y la primera pregunta que quisiera hacerte, Eduardo, tiene que ver con el título que, como ya lo leí, sé que en realidad el título te lleva hacia todo lo que es el contenido del libro. El título es Las personas primero, y luego hay una referencia que dice cómo los grandes líderes gestionan la cultura y las emociones para obtener resultados extraordinarios. O sea, estás hablando de obtener resultados, que es algo que a nosotros desde el marketing nos interesa y muchísimo, pero
desde la gestión de la cultura y las emociones. Exactamente. Exactamente. A ver, como vos dijiste, durante 13 años fui director, fui accionista de Wobby, y en ese carácter me dio para interactuar con cientos de grandes personalidades y de gurúes por año. Cuando vendimos la compañía, algún amigo me dijo, che, pero con todas estas experiencias, ¿por qué no escribís algo lo que aprendiste, ¿no? Y entonces, cuando yo me pongo a revisar miles de horas de video, porque tenía un programa en Management TV en ese momento, tenía arriba del escenario, y como yo era el encargado de la contratación de los gurúes, tenía miles de anécdotas, ¿viste? De atrás del escenario, de tomar un avión privado con Rudy Giuliani para ir de Milano a Frankfurt, o ir a la casa de Jack Welch en Palm Beach o en Nantucket, ¿no? Y entonces empecé a escribir ese libro. Y al hacerlo empecé a descubrir cosas que no había terminado de entender a lo largo de todos esos años y de entrevistas. Y es que organizaciones como Southwest, lideradas por Herb Kelleher, o sapos.com por Tony Hsieh, hoy en día organizaciones como Airbnb, Amazon, Facebook, realmente usan la cultura para tener resultados extraordinarios. Y cuando hablamos de cultura, muchas veces se dice, bueno, es el cómo hacemos las cosas aquí, o cómo hacemos, cuáles son nuestros principios y valores. Y yo estoy de acuerdo con esas definiciones, pero para mí son incompletas, porque son muy autorreferenciales. Es como decir, sí, yo soy así, y eso es bueno y malo, eso multiplica resultados. Y yo creo que eso solo no, eso solo por ahí alinea, pero no multiplica resultados. Y en una conversación con Herb Kelleher, el fundador de Southwest Airlines, la línea aérea más grande del mundo, él me decía, hablando de la diferencia entre cultura y estrategia, me decía, fíjate el caso de Napoleón. ¿Qué tiene que ver Napoleón? Cuando Napoleón estaba con sus generales alrededor de una mesa, con los mapas desplegados, discutiendo cómo invadir Rusia, estaban haciendo estrategia. Pero lograr que 1 millón de hombres marchen a Moscú, eso es cultura. 1 millón de hombres que no tenían ni idea lo que esos conceptos de logística y estrategia querían decir, pero que iban con el corazón encendido. La mayor parte de ellos no volvería nunca más, de hecho, pero iban con el corazón encendido. Entonces ahí fui descubriendo, y los propios líderes es como que no tienen esa capacidad de verse a sí mismos en eso que es fundamental, tener el corazón encendido. Por eso yo digo que liderar es encender el corazón del otro, y la cultura es ese efecto colectivo de encender el corazón. Excelente. Muy, muy grosso. Vos sabés que me hace acordar a Gustavo Domínguez, que presidente de Campari Argentina, y que ahora hace 2 años es presidente de Campari España. Vive en Barcelona. Y vos sabés que Gustavo Domínguez es el único tipo que está en el directorio del board de Campari Mundial, que es todo de la familia. Y es el único extranjero. Le compraron la compañía acá, él tenía una compañía que se llamaba Savia, y le compraron la compañía a los Tano porque no podían creer la cantidad de Campari que vendía. Porque pasó a ser Argentina el segundo país en consumo de Campari del mundo. Y decía, ¿cómo puede ser? ¿Me entendés? Y el tipo lo llamaba, le preguntaban, y él, esto que vos decís, ¿no? Él dice, lo que nosotros vimos fue cuáles son los beneficios, los atributos funcionales de Campari y qué beneficios emocionales podemos ponerle. Y entonces empezamos a estudiar por qué la gente tomaba Campari originalmente, ¿no? Y cómo era la cosa, y qué sé yo, y dentro de qué, digamos, régimen cultural que había en eso. Ahora, esa es la cultura de la sociedad, ¿no?
Y entonces ahora te hago un hilado con esto que dijiste vos. Esa cultura de la sociedad, él interpretó cuál es la esencia de esa cultura. Y entonces la trajo acá y dijo, ¿cuál es la cultura argentina? Y entonces dijo, lo que le falta al Campari es hacerlo dentro de la cultura del argentino, del amiguismo, del brindar, de juntarse con amigos, de tener un momento alegre, de qué sé yo, más la corriente cultural de el poco alcohol, el no emborracharse, ¿viste? Y demás, el ser prudente. Él agarró y bueno, empezaron a probar, por ahí hasta que sacó el Campari con jugo de naranja como trago, que claro, tiene mucho menos Campari, ¿me entendés? Y más jugo de naranja. Y agarró y empezó a ponerle guita a varios barcitos chiquitos, ¿sí? Pero lindos, que tengan el entorno así, ¿viste? Medio plano, qué sé yo, y les puso todo el know-how, les dio todo el marketing, qué sé yo, y les hizo una campaña de redes sociales, y entonces empezó a hacer con varios bares eso, ¿no? Con lo cual era el 1 a 1, claro, cuando vos llegás y el tipo del bar, que viste que es conocido en el momento, porque viste los tipos que van ahí, viste, lo aprecian, qué sé yo, les da ese trago, y era un trago fresco, rico, qué sé yo, pero tenía alcohol, ¿me entendés? Entonces también, viste, a los chicos les gusta tomar alcohol. Entonces, bueno, y ahí empezó a hacer, y después empezó a hacer campeonatos de bartenders, y después se inventó un sistema de rankings de bartenders, y qué sé yo, y bueno, una vez que se puso de moda en lo que eran los boliches más conocidos, empezó a ir a los más grandes. Y desde ahí logró que la gente fuera al supermercado y comprara el Campari para tomar en su casa. Y en la compañía, él lo que hacía era, él se iba a los lugares y miraba y le decía a los gerentes si lo querían acompañar. ¿Me entendés? Y un poco me hizo acordar esto que vos decías vos de Napoleón, ¿no? La gente de Campari lo seguía a él, aunque no estuvieran por ahí tan convencidos, pero seguían y veían esa realidad que él veía y podían transpirarla, y entonces después tenían esa convicción. ¿Está? Claro. Y ese es creo, el gran secreto del liderazgo, ¿no? Poder ser una persona que logre conmover al otro, ¿me entendés? Exactamente. Y hacer eso, ¿no? Dos cosas me haces acordar. La primera, Jorge Valdano, que ustedes no tengo que presentarlo, digamos, pero campeón mundial con Argentina en el 86 en México, y después manager del Real Madrid. Él decía que es increíble cómo un jugador, cuando está bajo, digamos, la protección de la hinchada, de la dirigencia, del periodismo, puede tener ciertos resultados y después cambia y no tiene ninguno de esos resultados. Porque él dice, un equipo es un estado de ánimo y un jugador es un estado de ánimo. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y claro, es un estado de ánimo. Entonces, por eso el concepto que termina el título del libro que mostraste recién, Ariel, Las personas primero, dice Chief Emotions Officers, gerentes generales de emociones, gerentes generales de estado de ánimo. Y porque cuando uno tiene el corazón encendido, de hecho hay lo que llamo la biología del liderazgo, tu desempeño mejora, tu capacidad de escucha, tu capacidad de conexión, tu desempeño físico mejora. Entonces, el sentido de propósito, el sentido de pertenencia, la pasión, el orgullo, son todas emociones que mejoran nuestro desempeño. Pero la segunda cosa que me hiciste acordar con la historia de Campari es un concepto que sintetizo así. La cultura es el corazón de tu marca. La cultura, que es aquello que te apasiona adentro de tu compañía, que son esas pasiones compartidas, es en el fondo lo que va después a ser consistente y a encender a tu cliente, porque tu cliente y tu empleado son dos puntas de un mismo ecosistema. Los tienen que apasionar las mismas cosas. Entonces, entender tu propuesta de valor te permite
hacer un reverse engineering, una ingeniería en reversa para decir, ¿y cómo tiene que ser mi cultura para poder entregar esa propuesta de valor? Que no es lo mismo si vos sos Campari que si vos sos Walmart. Si vos sos Walmart y vas a prometer el menor precio, tenés que tener una cultura del máximo ahorro. Y cualquiera que ha negociado con Walmart sabe que creo que todos los de Walmart deben disfrutar exprimiéndote una y otra vez más a cada vuelta de nuevo presupuesto que te piden, ¿no? Claro, claro. Qué bueno lo que decís, Eduardo y Mariano. Les quiero preguntar lo siguiente, ¿no? En esto de que uno va tratando, en esto que ustedes proponen de construir confianza, ¿cuál sería el empleado, por un lado, tenés que generar confianza con el resto de su equipo, y a su vez necesitas que ese equipo genere confianza con el líder. Y a su vez está el líder, que es el que tiene que generar los mecanismos para generar esta confianza. ¿Cómo se genera esta confianza con los dirigidos y entre ellos? A ver, la verdad que la confianza es una emoción, un sentimiento tremendamente importante para el desarrollo de cualquier trabajo en equipo y tiene muchísimos aspectos. El primero es la credibilidad de que vos no me vas a hacer daño. Y segundo, de que si vos no querés hacerme daño, vos puedas cumplir tu promesa, o sea, la capacidad de entregar lo que vos mismo deseás, porque alguien que puede no querer hacerme daño, pero es un mono con navaja, aunque no quiera, lo va a hacer. Pero en términos concretos, yo creo que la comunicación y la conexión construyen confianza. ¿Y cómo se hace? Bueno, hablando primero con candor. Jack Welch decía que su primer valor era la franqueza. Decir las cosas, podés no contar todo, pero lo que decís tiene que ser verdad, tiene que ser genuino. Hablar con franqueza. Pero el segundo, actitud, es la escucha. Tenés que aprender a escuchar. Y escuchar, alguien decía, escuchar es la mejor forma de persuasión. Por ahí es exagerado, pero entendés el punto. Es decir, cuando yo te escucho, es como decía al principio Mariano, dice alguien, este me está escuchando, está tomando nota. Y ahí tenés la escucha activa, como repetir el concepto de lo que escuchaste. Lo que me estás queriendo decir es esto. Wow, esto, escucha. Intercambio de ideas. Después está la inspiración. Yo te transmito mi emoción. Pero también es muy importante la empatía. La empatía. Entonces ahí hay intercambio de emociones. Y tercero, está el caminar sobre tus palabras. Es esto lo que te dije, esto es lo que hago. Todo eso genera conexión y construcción de confianza. Mirá, vos sabés que engancho esto que decís con una conversación que tuve con Javier Arriola cuando era presidente de Cadbury, y habían sacado ellos tenían problemas con la caída del Belden. Entonces, él agarraba y le decía a todos sus equipos que no dejen de ver la calle y no dejen de mirar y escuchar a los consumidores, pero no a través de focus group solamente, sino que me dicen, les cuento lo que yo hago. Ahora, cuando dijo les cuento lo que yo hago, él ya lo había hecho muchas veces y traía ideas, pero no decía de dónde les había sacado. Entonces él había tomado el hábito, imagínate, presidente de Cadbury, ¿no? El tipo los viernes, lo único que hacía era tomarse el tren y paraba en Retiro, y se iba a los kioscos de Retiro. Él dice, me tomaba el tren a las 6:30 de la mañana y me paraba ahí en los kioscos de Retiro y miraba, me ponía como en segunda o tercera fila, digamos, ¿no? Como para estar atento ahí a comprar algo, pero no avanzaba. Y como, viste, el kiosco venía todo el mundo a pedirle algo, y el kiosquero lo que menos veía es que el tipo estaba en tercer lugar, ¿me entendés, señor? Usted hace rato que necesita, viste, ni lo veía. Entonces él miraba cómo pedía la gente, qué pedía la gente,
cómo por ahí el tipo dice, me da un chicle de menta, y no decía la marca, y el kiosquero agarraba una marca. O me da Beldent, o me da, no sé, Top Line, o me da ¿viste? Y señalaba uno u otro. Y el tipo miraba todo ese comportamiento real, ¿viste? Sin ningún tipo de asistencia. El kiosquero no tenía ni idea quién era él, y la gente que estaba ahí comprando tampoco tenía ni idea quién era él. Y dice, para mí esos son las mejores experiencias, porque vos sufrís, decís la guita que estoy invirtiendo en la marca, y de pronto la gente, hay uno, ¿cuál quiere? Me da lo mismo, le decía, ¿viste? Decía el tipo, quería cortar la vena. Entonces, por ahí agarraba y decía, me da un Beldent, a ver, espera, ¿dónde el kiosquero buscaba? Y bueno, si no, dame le decía. Bueno, con todos esos comportamientos, él de pronto lo trajo a la mesa y alguien inventó la famosa calecita, pero la inventó como una calecita. Y él después se dio cuenta que esa calecita era excelente idea, porque rotaba todos los productos en muy poco lugar físico, pero la dio vuelta y la puso como si fuera una rueda del mundo. Y no sabés, aumentaron las ventas una barbaridad, porque a la gente le divertía la calecita, lo hacía mirar ahí, y entonces le despertaba el deseo, ¿me entendés? Los que eran más petizos o más chicos, que yo viste kioscos que por ahí están más arriba, veían la calecita, el resto de los estantes casi no lo veían. Entonces él puso todos los productos en la calecita, como para agarrar y tener mucho más presencia. Y entonces le decía, un día le digo, ¿cómo generás la confianza para que la gente te crea en esas cosas y salga a patear la calle? Porque él me decía, yo empiezo en Retiro, pero voy a Constitución, después me tomo un tren a Longchamp y veo cómo se comportan los kioscos ahí, porque depende del lugar donde vos estás, la gente, viste, tiene otro bolsillo, tiene otros gustos, tiene otras cosas, y nosotros tenemos que aprender, digamos, de cada sector, porque yo no le voy a vender 500 paquetes de Eduardo Brown por más que tenga una billetera gigante. No es por ahí. Esto es consumo masivo per cápita. Y entonces él me decía, para mí la confianza se logra cuando vos sos capaz de hacer algo que el otro, que el que está abajo tuyo, no lo pensaba, o sea, no se imaginaba que vos ibas a bajar a ese lugar. ¿Está? Y también la confianza se logra con pequeños detalles. Me contó una vuelta que él organizaba partido de fútbol en la compañía, y el primer partido de fútbol que organizó, bueno, viste, obviamente no faltó nadie, imagínate, iba a ir al presidente de la compañía, no faltó nadie, eran 11 contra 11, cancha de pasto, qué sé yo, y juegan. Y en un momento, él va y se va para adelante como para hacer un gol, y el tipo es bueno jugando al fútbol, ¿viste? Es muy ágil y ¿cómo se llama? Y realmente es bueno. Y entonces gambeteaba, qué sé yo, y uno va y lo traba, pero muy, muy suave. Y cuando él, ¿viste? Patea al tipo, le saca un poco la pata, ¿me entendés? Y él se dio cuenta de eso. Y entonces agarra, para la pelota y dice, maestro, ¿así me vas a trabar para que yo no haga gol? No, jefe, disculpe, no lo quise trabar. No, discúlpame. Afuera de la cancha yo soy el presidente, acá soy un jugador más. Y además, en tu caso, en este momento, soy tu adversario. No soy tu enemigo, pero soy tu adversario. Vos me tenés que bajar a mí, ¿me entendés? O sea, o pasa el hombre o pasa la pelota, pero los dos juntos, ¿no? Entonces, pero me comprendés, hermano, le dice, y le dijo así. Bueno, a partir de ahí, los tipos se animaron, ¿me entendés?, a jugarlo como uno más. Y entonces me dice, esos pequeños actos generan la confianza en el otro,
porque dicen, si este tipo es capaz de hacer esto, es capaz de ir a un kiosco, es capaz de jugar un partido de fútbol de esta forma, yo lo tengo que acompañar. Me trae un poco el recuerdo de lo que decías originalmente, Eduardo, de cómo 1.000.000 de tipos se van a una guerra, ¿me entendés? Sin entender ni de estrategia, ni de táctica, ni de demasiado. Es simplemente por la confianza que le tienen al líder, ¿no? Totalmente. Y cuando estaba leyendo tu libro, Eduardo, una de las cosas que es muy llamativa es que vos das muchos testimonios de personas que son todos reconocidos a nivel mundial y atemporalmente, ¿no? Me llamaron la atención dos por la relevancia y por lo simple de los conceptos que vos mencionás. Gorbachov diciendo que las decisiones más importantes y trascendentales las consulta con la mujer, quiero que hables de esto. Y la otra, el Papa Francisco, al quien le preguntaste sobre las claves del liderazgo, ahora lo vas a contar, y él te hablaba de ir al encuentro con las personas. Te pido a ver un poquito más si podés enriquecer esto, que me pareció fascinante. Bueno, es verdad, yo cuando lo conocí a Gorbachov me sorprendió lo caluroso, me saludó, yo lo fui a recibir en un aeropuerto, era ya no me acuerdo si era en Madrid, Milán o Madrid, al final, viste, viajar por todo el mundo, en algún punto no sabes ni dónde estás. Sí, era Madrid. Y muy cariñoso, no hablaba inglés, así que siempre estaba con un traductor, pero contaba que cuando le ofrecieron ser el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, él salió al jardín porque estaba toda su casa con micrófonos, escucha, digamos, salió al jardín con su mujer, Raisa, para ver qué tenía que hacer y conversó varias horas en el jardín a ver si lo tenía que aceptar o no tenía que aceptar, y finalmente lo aceptó, y así me contaba. Pero vos sabés que, y no es el único, Michael Eisner, que fue el CEO de Disney, que armó el gran grupo de medios que fue Disney, que es hoy Disney, él consultaba todo con su mujer. Muchas veces la mujer funciona como una visión independiente, desapasionada de tu propio deseo, de tu propio ego. Muchas veces las mujeres son muy empáticas para percibir la gente, y es la que le dice, en ese no confíes, en ese sí confía. Así que estaba esa sorpresa también. Él estaba muy enamorado. Con el Papa Francisco tuve una breve conversación, no fue una entrevista, y él hablaba de ir al encuentro. Y para mí ese es el segundo gran rol del líder, ir al encuentro, al cuidado de las personas. Y también él se quedó pensando. A veces los líderes no se dan cuenta. Yo creo que el primer acto de liderazgo, el primer eje de liderazgo que utilizó el Papa Francisco fue la adhesión a un sueño. Si yo primero antes de salir al balcón, ya estaba eligiendo llamarse Francisco. Por algo es Francisco I, si no hay otro, porque ese sueño de ser un papa pobre, nadie había osado asumirlo, ¿no? Y después enseguida los actos en consecuencia, quedarse en Santa Marta, en fin, usar un auto que era, no me acuerdo qué marca, pero un auto típico de clase media, digamos, en vez de las limusinas, etcétera, etcétera. Ir al encuentro. Y aprovecho porque también tiene que ver con construcción de confianza, que hablábamos recién con Mariano. Para mí un eje importante cuando uno tiene organizaciones grandes o al margen de la organización es el nombre de la persona. Y para mí uno de los grandes, no sé si decir ausentes o transparentes, es la gente que limpia el baño
particular en los grandes aeropuertos, o cines, o centros comerciales. Típico que vos entras al baño y vos te das cuenta que la gente medio tiene vergüenza de estar. Y a mí me gusta decirle, hola, ¿qué tal? Che, ¿cómo te llamas? A veces se asustan un poco. Juan, gracias Juan por limpiar el baño, está impecable. Ese contacto del nombre, el agradecimiento y tomar contacto de que existís, no importa si soy el cliente, el presidente o uno más, me parece que es un acto indispensable, diría yo, de conexión y de construcción de confianza. Buenísimo eso que decís, muy bueno. O sea, es que hablando de confianza y de construcción de confianza, yo tengo muchos críticos de esto que te voy a decir, muchísimos críticos, me dicen que soy un loco, que nunca gane 10 millones de dólares y me juegue con ese principio de confianza, pero a mí me da resultado. Seguramente no lo cuente tan bien como Eduardo, que es un muy buen cuentista, pero creo que me vas a entender el concepto. Yo cuando contrato a alguien, o sea un proveedor o un empleado, yo lo entrevisto, tengo un método que es, yo primero les digo que me escriban cosas, ¿no? Y por supuesto te mandan el currículum, pero yo no leo, no miro la foto, ¿viste? A propósito, o sea, como que la escondo, y solamente leo lo que escribe. Y saco, si me gusta, anoto el nombre y el teléfono. Y así hago todos los currículums, ¿no? Entonces suponete que, no sé, lees, qué sé yo, 100 currículum y finalmente tiene que tomar, suponete, no sé, 2 personas, ¿no? Entonces de los 100 me quedo con, no sé, con 30 que me gustaron, nombre y teléfono. Después agarro y lo llamo al nombre y al teléfono, pero yo hice toda una anotación de lo que leí y la guardo con el currículum. Pero cuando lo llamo, no la abro. Trato de no recordarla. Entonces lo llamo y no hago Zoom, ni WhatsApp web, ni nada. Es la voz. Y entonces tengo varias preguntas que les hago y lo único que sé es que el teléfono que estoy hablando era de Eduardo, hola Eduardo, sí, Mariano Fernández Madero, de la Asociación de Marketing, nos mandaste un currículum, que yo, sí, que yo, sí, te quería hacer una pregunta, y la pregunta que le hago no se la había hecho en el escrito, ¿está? Bueno, y así todas las preguntas que le hago no son del escrito. Y trato de ir anotando las cosas que me generan esas respuestas. Y la tercera, que si pasa eso, después me fijo quiénes pasaron el escrito, quiénes pasaron el oral, y entonces ahí los entrevisto personalmente. Y me he dado cuenta que es impresionante cómo, si lo haces al revés, si primero tenés la entrevista personal, es tremendo cómo te influye la apariencia física, la forma de gestualidad y demás, ¿no es cierto? Entonces, entendí que es más rico conocer a las personas, al interior de las personas, y cómo ellos se expresan cubiertos por un escrito que tienen todo el tiempo para hacerlo, o cubiertos porque estás en una conversación telefónica y no te están viendo, y ¿viste? Y no tienen que preocuparse por su aspecto físico, o por cómo mirarte, o por cómo poner las manos, o lo demás. Y esa conversación telefónica, que es como a ciegas, le da como más libertad. Y eso lo aprendí porque creo que en las redes sociales la gente es más como quisiera ser que como es, ¿no? Claro. Y también lo aprendí de un programa que se llamaba Operación Triunfo, a principio, y después hicieron una tipo La Voz, que claro, vos escuchás esa voz y decís, wow, qué voz, ¿viste? Y te imaginas, y después te das vuelta y de pronto nada que ver lo que era la imagen con la voz. Y yo digo,
está mal, perfecto, pero nosotros, como vemos, ¿viste? Nos sesgamos. Y he tomado mucha gente que de pronto no lo hubiese tomado, creo yo, para ser sincero, si hubiese solamente tenido una entrevista física. Y entonces, acá te digo lo de la confianza. Yo cuando finalmente los tomo, le digo, hay algo muy importante, Ariel, que quiero que sepas para trabajar con nosotros. Vos desde hoy tenés el 100% de mi confianza. Lo único que vos podés hacer a lo largo del tiempo es perderla. Pero no vas a ganar más confianza de la que te estoy dando en este momento. Me encanta tu personalidad, me encanta tu currículum, me encantan tus sueños, me encantan tus proyectos, me encanta tu familia, me encantan, digamos, lo que querés hacer en tu vida deportiva, lo que haces en tu vida intelectual, y que te incorpores con nosotros, porque todo eso ya lo pregunté, gasto mucho tiempo para incorporar una persona. Y a mí me dicen que estoy loco, porque vos no podés depositar el 100% de la confianza en una persona que apenas conociste por un par de veces que hablaste por teléfono, un par de veces que lo viste físicamente y un par de lecturas que le hiciste leer y que le dijiste que te dé tu devolución y que le hiciste decir el currículum y demás. Sin embargo, mi teoría es que, y engancho varias de las cosas que dijiste, Eduardo, mi teoría es que si yo le doy el 100% de la confianza a Ariel con estas situaciones y por qué, él tiene la única posibilidad de reinventarse como persona en este trabajo y tratar de ser lo que soñó ser y que por ahí no pudo, ¿me entendés? Si suponete, a mí me encantaría que vos seas un tipo muy ordenado y en alguna de las cosas que he visto que tenés ganas, te gustaría ser muy ordenado. Bueno, voy a apreciar mucho que lo seas. Entonces el tipo que por ahí era desordenado, es la posibilidad de soñar con, viste, con lo que vos decías al principio, de soy así, pero perdón. ¿Y quién dijo que tenés que ser siempre así? Si te gustaría pasar de desordenado a ordenado, bueno, esta es tu oportunidad, tenés toda mi confianza. Es riesgoso, lo sé, pero no sé, a mí me da resultado y me gustaría tu análisis crítico, Eduardo, porque... Bueno, ahí uso la sabiduría de Claudio Fernández Araoz, el argentino más grosso en términos académicos, en términos de desarrollo que conozco. Él fue director de la práctica mundial de Egon Zehnder, un headhunter de talento, durante muchísimos años, escribió un par de libros, es hoy profesor de Harvard, y siempre para decir lo grosso que es Claudio Fernández Araoz en el tema de talento, digo, fue invitado por el Partido Comunista Chino a darle una charla a sus 300 máximos jerarcas a ver cómo hay que gestionar el talento. Ya con eso te das cuenta que es de otro mundo. Tremendo. Él dice primero, las entrevistas son una muy mala manera de evaluar a las personas. Él dice, son dos vendedores puestos uno enfrente de otro, uno tratando de vender la compañía que no es, y el otro el candidato que tampoco es. Y después hace algunos análisis, dice el 30 o 40%, no me acuerdo del exacto los números, tiene correlación negativa, es decir, si el candidato te dice tomalo o no lo tome, te va a ir mejor. Si te dice no lo tome, tomalo y te va a ir mejor. Después en la mitad del 40, 50% de las personas es como tirar una moneda al aire y solo el 10-15% de la gente es capaz a través de entrevistas de captar esa capacidad en el futuro de producir resultados o de trabajar en equipo, etcétera, lo que estés buscando. Así que no sé dentro de esas categorías dónde estás. Pero él sí lo que dice es que de lejos la mejor forma de poder evaluar el fit de la persona con la compañía son las referencias. De que vos, la gente
tiende a no cambiar, sobre todo en eso que llamamos las actitudes, la propia desempeño cultural. Tenés que buscar gente que ha trabajado con ella en distintos roles, abajo, como colega, arriba. Tenés que hacer determinadas preguntas para entender y así poder evaluar. El pasado es mucho mejor predictor del futuro que la entrevista. Y me hace acordar, ahí podríamos hablar de cuando uno hace una entrevista para incorporar una persona, las grandes compañías como Southwest, como Zappos.com, como Virgin Airlines o Virgin en general como grupo, buscan no solo la capacidad técnica del candidato, sino el cultural fit, el fit cultural. Y el propio Richard Branson, él cuenta que hay veces para ver el fit cultural de la persona, se ha disfrazado de chofer, de un chofer viejito, y iba a buscar el candidato a un gran gerente, ¿viste? Candidato a gran gerente, lo iba a buscar al aeropuerto disfrazado, maquillado, y se hacía el que no podía levantar las valijas, y a ver cómo esa persona te trataba realmente, ¿no? Y él cuenta, alguna vez he dado vuelta en la mitad del viaje del aeropuerto a la oficina, diciendo, no, a este candidato ya lo boché, disfrazado de chofer. Lo mismo Tony Shea, él decía, uno de los valores de Zappos era la humildad, valores culturales. Yo digo, pero ¿cómo haces para, en una entrevista, testear por humildad? ¿Qué se le pregunta? Che, Mariano, ¿vos sos humilde? Y sí, soy el más humilde del mundo. Y me decía, no, lo que pasa es que yo, por ejemplo, en los headquarters, en la casa central de Zappos, había una distancia entre el estacionamiento o la entrada y el edificio que te traía una combi. Y yo llamaba al chofer de la combi para ver cómo la gente lo había tratado. Y yo he dejado pasar a grandes programadores por no tener esa actitud de humildad y de respeto que yo busco en la gente, ¿no? Entonces ahí va la mezcla de referencia y trampas en las entrevistas. Qué bueno, qué bueno, buenísima la anécdota de Branson y bueno, vos lo conocés, pero uno le ve esa personalidad tan histriónica que no me llama la atención, o sea, es esperado en esa personalidad. Te quiero hacer una pregunta compuesta. Vos hablas mucho, Eduardo, de las competencias blandas del líder, o sea, dando por entendido las duras, las blandas. ¿Vos ya pensás que hay ciertos roles que son claves del líder, ciertas capacidades que debiera tener un líder blandas para ejercer correctamente su función? Y lo que completa la pregunta, esto es un pensamiento, una teoría. La mayoría de las personas dicen que son abiertas y que aceptan puntos de vista y demás de las otras personas. Yo creo que en general a la gente no le gusta escuchar a las personas, pero bueno, esto es personal, ¿no? Por eso quiero conocer su opinión. No les gusta escuchar a las personas que tienen un punto de vista diferente. Todos decimos, sí, somos abiertos, pero después te sentás en mi mesa, opinás distinto a mí, ni hablar si me criticás, y ya se pudrió todo, se dinamitó la relación. Bueno, esas dos cosas, roles claves del liderazgo y qué piensan respecto a el líder cuando tiene que afrontar pensamientos diferentes. A ver, empiezo por la segunda porque me viene a la cabeza Jeff Bezos. Él dice que cuando escucha a alguien que tiene una opinión diferente, le presta particularmente atención. Y de vuelta, obviamente, esa es una gran actitud, porque ahí es donde está el aprendizaje. Uno tiene distintos sesgos cognitivos y uno tiende a escuchar lo que le conviene para armar la historia, el cuentito que te conviene. Otro ejemplo de esto último, Ed Catmull, que fue el CEO y el fundador de Pixar, una historia increíble. Él dice que los directores de cine deben ser grandes escuchadores, porque tienen que ser capaces de escuchar gente que piensa o propone cosas distintas. Y él tiene algunos trucos. Él dice, cuando alguien viene con algo que te parece una estupidez, agarrá y pregúntale, no sé si te entiendo, explícamelo mejor. Entonces
le das la oportunidad de que por ahí no le estabas entendiendo y estaba. Si te sigue pareciendo una brudez, agarrás y le decís, déjamelo pensar un par de días. Entonces, son pequeños trucos para uno abrirse a la opinión diferente. Es difícil, es difícil. Y yendo al primero, los roles, nosotros dijimos que liderar es encender el corazón, con un sentido de propósito, con un sentido de pertenencia, con orgullo, pasión, construcción de autoestima y confianza en uno mismo, en los equipos que tenés. Y la forma de hacer, de encender el corazón, yo la he distinguido en 5 roles. El primero es establecer el sueño, para qué vamos. En el caso de Pixar, por ejemplo, cuenta Steve Jobs que en un momento dado le vienen a ofrecer una compañía, Lucasfilms, que hacía efectos especiales para George Lucas, pero George Lucas la quería vender. Y él la va a visitar, a él ya lo habían echado de Apple, fue ese periodo donde estaba trabajando en Next. Y él cuenta, y él dice, y vi un equipo liderado por Ed Catmull, que era increíble, me voló la cabeza las cosas que estaban haciendo, y él conocía bien, porque trabajando en LaserWriter, él trabajaba en esos temas, ¿no? Y entonces dice, yo compré financiera y espiritualmente ese sueño, que era el de hacer la primer película de dibujos animados enteramente por computadora. Y desde ese momento, que es el año 85, que ellos compran eso, tardan 10 años en poder sacar Toy Story, que fue el primer gran éxito. O sea que tener un sueño enciende el corazón de tal forma que cualquiera que pasa cerca, como en este caso Ed Catmull lo tenía encendido y pasó Steve Jobs, dijo, yo quiero ser parte de ese sueño. Te da sentido de propósito. Y la segunda habilidad, y obviamente voy a ser corto, porque si no es el cuidado de la gente, es darle un sentido de pertenencia, eso que llamamos equipo, y eso lo lográs cuidando del otro, y cuidando del otro es mirándolo, escuchándolo, como hemos dicho, es entendiendo para qué está. Y acá hay un cambio tremendo de época. Durante 150 años, la empresa fue la organización para producir bienes y servicios, trabajaba en planes estratégicos a 10 o 15 años, tenía la estabilidad de ese plan estratégico, entonces hacía la inversión en la planta, la inversión en las máquinas, procesos, y terminaba en la descripción de función, el manual de descripción de funciones. Y entonces decía, che, ahí, Ariel, Mariano, necesito un ingeniero, contador, programador, y lo metía en un engranaje. La persona era un engranaje dentro de esa gran maquinaria súper exitosa de producir bienes y servicios. Y a cambio, ¿qué le daba? Estabilidad financiera, la medalla de los 25 años, y una carrera más o menos rápida. Punto. Ahora, con las crisis diversas que no voy a entrar, hoy hemos dado vuelta el panqueque. Es Ariel y es Mariano el que dice, mirá, mi trabajo va a ser una pieza más en mi vida. Y entonces el ritmo de rotación, ya sabemos, los chicos llegan al verano, me voy a Nueva Zelanda, entonces hay un cambio total. Entonces nosotros como gerentes en las empresas, no solamente ahora tenemos que dar crecimiento, rentabilidad, creatividad, innovación, sino tenemos que darnos vuelta y con cada una de la gente de nuestro equipo, colegas, tenemos que estar, ¿y vos qué querés en la vida? ¿Y cómo te puedo ayudar? ¿Y cómo te puedo ayudar a crecer? Tenemos que transformarnos en desarrolladores de personas. Ahí estoy trabajando en la nueva idea de un Chief Care Officer, ¿no? de cuidado, o lo que yo llamaría el chelo. El chelo es el Chief Loving Officer. Pero ¿qué música querés ser? Un chelo. Porque es el amor entendido como la preocupación por el cuidado y el crecimiento y desarrollo de toda la gente que tenés alrededor. Muy grosso. Vos sabés que yo agregaría a eso que dijiste que cuidar a los colaboradores también
es cuidar que se hagan responsables, también es cuidar que maduren, también es cuidar que asuman compromisos, también es cuidar que aprendan a pedir perdón, que aprendan a pedir disculpas, que aprendan a ver sus errores. Que aprendan a pedir ayuda. Que aprendan a decir, che, no sé esto o no le pesco la vuelta, ¿me ayudás, Eduardo? ¿Viste? Claro. Y vos decís, pero si Eduardo es mi jefe, ¿cómo le voy a decir a mi jefe que esto no lo sé cuando yo me vendí que lo sabía o lo que sea y que no lo puedo resolver? A mí me parece que cuidarlo también es, a ver, nuestras abuelas decía, no importa que se canse, hacé lo que ordene todo eso, porque si no va a ser un chico malcriado. En el fondo lo estás cuidando, a pesar de que en el momento ese pareciera que, viste, Sí. hijo de puta, lo tenés 3 horas ordenando, el pibe ya está, viste, hiper cansado, es muy chico, no tenés que hacerle tan esfuerzo, ¿está? Como también decía, viste, no le pongas una penitencia que no pueda cumplir, no le digas te vas a quedar un mes sin televisión, si no se lo vas a cumplir, ¿me entendés? Decirle que se va a quedar 2 horas sin televisión, ahora déjalo 2 horas sin televisión, entonces, o sin celular. Entonces me parece que cuidado también es decirle qué te gusta, dónde te gustaría ir de vacaciones, cómo te gustaría trabajar, cuántas horas te gustaría trabajar, con quién te gustaría trabajar, pero también es de qué te vas a hacer responsable, ¿ok? Totalmente. Y ¿sentís que estás siendo responsable de esto que te hiciste cargo? Me parece que eso también es cuidarlo, porque si no hay una falsa visión de que nosotros tenemos que darle todo y ellos no nos tienen que dar nada a cambio. Y eso me parece que es crear niños malcriados, o sea, empleados que a la larga lo van a pagar a eso, ¿no? No sé. Totalmente. Bueno, en ese sentido, el siguiente rol tiene que ver con el empoderamiento. Y el empoderamiento tiene que ver con eso. Estás para hacerte cargo, yo te delego la decisión, pero te delego también las consecuencias, te delego el aprendizaje, te delego los recursos, conversamos y entendemos de qué te tenés que hacer cargo. Y en eso sí pienso, yo tengo 6 hijos, así que lo he vivido mucho. 5 y 6 nietos, así que te comprendo. Así que estás ahí. Para nada lo que voy a decir es paternalista, pero el empoderamiento tiene que ver a cada uno en cada momento de qué es capaz de asumir y crecer. Y cuando nosotros nos empoderamos, yo me acuerdo de mi primer trabajo como ingeniero industrial en una planta en Florencio Varela, arriba de una torre de absorción, que me dijeron tenés que cambiar todo este sistema de anillos Raschig. ¿Podré o no podré? Y cuando podés, te sube la autoestima. Entonces vas de a poco exponiendo, aprendiendo y haciéndote cargo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, esto la verdad que me tiene atrapado. Estoy como en el capítulo final de una serie de Netflix. Me quedaría toda la tarde con ustedes escuchándolos. Pero les quiero hacer una última pregunta. Una última pregunta siguiendo este hilo que han propuesto. La empresa obviamente quiere retener a los empleados. Los empleados ya, tomando tus palabras, Eduardo, ya no quieren como antes pensar en esas carreras de 25 años en la empresa, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, la empresa, ¿qué puede hacer? Y sobre todo, ¿qué puede hacer la empresa con aquel empleado que se quiere ir? ¿Qué hace? Lo retiene, lo deja ir, lo negocia. Son situaciones que se dan, que son de gran actualidad y quisiera conocer la opinión de ustedes. A mí me gustaría responder yo primero porque quiero que cierre Eduardo con sus reflexiones. Te voy a decir cortito. Primero, me parece que nosotros no tenemos que retener a la gente de ninguna forma, porque retener me parece un concepto del siglo XII. ¿sí? Retener es cerrarle la puerta con llave y decirle de acá no te vas hasta que no terminas esta tarea o hasta que no terminas tal cosa. A mí me parece que no hay que retener más a nadie, a ningún cliente, a ningún empleado, a nadie. Lo que hay que hacer es atraer, que no es lo mismo que retener. Retener es forzar.
atraer es que él quiera quedarse y demás, ¿no? Y con respecto a cómo lográs hacerle la carrera y cómo lográs que no se vaya, yo creo que si se quiere ir tenés que dejarlo, digamos, tenés que dejar que él evolucione, pero mientras que esté, tiene que estar incentivado y tiene que estar motivado con un propósito que sea también parte de su propósito, ¿no? Que lo sienta como propio. Y mientras que esté de esa forma, hay que testear todo el tiempo si su desarrollo en la compañía está haciendo su desarrollo también, todo el tiempo. Y cuando no lo está, y creció por un lado distinto y la compañía sigue por otro lado, hay que saber bueno, que nos estamos distanciando y que probablemente sea más útil en otra compañía, digamos. Me parece que eso hay que tenerlo en cuenta, pero retener jamás, atraer sí. Bueno, yo estoy realmente en la misma línea. Hace 3 meses organicé un gran congreso en Cartagena, el Prestigio Leadership Forum, y lo invitamos a Steve Cadigan. Steve Cadigan estaba lanzando un libro que se llama Workquake, la explosión del mundo laboral. Él fue el primer director de recursos humanos de LinkedIn, creador de la cultura LinkedIn, y él dice, retener es el paradigma equivocado. Retener es el paradigma equivocado. Porque además hay varios paradigmas subyacentes que están equivocados. Es ese paradigma que dice, antes de los 3 años, el empleado o el gerente no puede agregar valor. Mentira. Necesita estar 5 años para agregar valor. Entonces, sobre esos paradigmas que no son ciertos, se construye esta idea de retener. Y él dice, lo que hay que poder hacer es acelerar la intercambiabilidad, poder ser modular de tal forma que la gente mientras esté te agregue valor y haya una propuesta de agregado de valor, pero el día que se tiene que ir lo puedas reemplazar. Y yo conecto con lo que llamaría la economía del proyecto, de los proyectos. Cuando vos trabajás por proyecto, te juntás gente que viene de lados distintos. Podés trabajar 6 meses en un proyecto como fue este Prestigio Leadership Forum y tener resultados extraordinarios. O podés tener compañías que se armen de la nada, justamente con gente que viene con experiencias de otro lado, y son startups que 150, en el caso, una empresa en México, una fintech en México que se había creado el día siguiente o anterior del 19 de marzo del año pasado, en plena pandemia. La CEO, Mariate, había creado un equipo de más de 100 personas que nunca se habían visto hasta hace 1 mes o 2 meses, tremendamente performantes, tremendamente potentes, sabiendo ella que ya había contratado un CTO que estaba en Canadá y nunca iba a trabajar juntos, ya esto estaba asumido. Y también tiraba por la borda esto de que entonces el equipo no podía desempeñarse correctamente. Comparto con Mariano que entonces el paradigma de la retención no es el mejor para ver tus desafíos, sí el de alineamiento de propósitos, como también lo dijiste, y el de generar experiencias de crecimiento para él y para la compañía, y una experiencia de pertenencia que la gente a veces quiere ser parte de un equipo ganador, quiere tener una... Celebrar es muy importante, la celebración te une, y a veces uno dice, mira, prefiero ser parte de este equipo que me siento parte de la B que ir a un equipo de la A y estar en el banco de suplentes. Uy, vos sabés que ahí me hiciste acordar algo muy importante, Eduardo. Dale. A mí, cuando, viste, los congresos del Día del Marketing, los premios Mercurio, viste, son muy estresantes porque, viste, laburás mucho y mucho y mucho y mucho y mucho y mucho y todos los resultados se ven en un instante, que es el día del congreso, ¿me entendés? O sea, que
te pasaste 6 meses laburando y se agota en 3 días, ¿no? Y hasta que no llegas al último día, la última hora, no podés descansar, ¿no? Y no podés decir que tuviste éxito, porque en la última hora te pudo salir el tiro por la culata. Entonces, ahí yo una de las cosas que hago es termino, y siempre le digo a la comisión directiva, ahora vienen 7 días de festejar lo festejable. ¿Sí? No voy a analizar nada de lo malo que pasó. 7 días festejando lo festejable. El día 8º me tomo la licencia de empezar a ver cuáles fueron los errores, claro, ¿viste? Cuáles fueron las cosas que salieron mal o eso. Ahora, durante 7 días, yo no digo que voy a festejar lo que no hay que festejar lo festejable, ¿ok? Este orador fue, teníamos una esperanza de 8 y fue 10, ¿viste? Festejemos. Esperábamos 150 personas en este salón especial, para un tema especial, y rebosó con 250, ¿viste? Bueno, festejemos. Festejar lo festejable, sea por venta, sea por, digamos, calificaciones, por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque yo creo que una de las cosas que me parece que hacemos mal o que hacíamos mal es que vos tenés 6 meses de esfuerzo y 1 hora de festejo. Y encima los festejos es, Eduardo, vení a directorio. Eduardo, estamos acá con Ariel. Vos sabés que Ariel ha comprado un 20% más de las acciones, ahora tiene el 51%. Yo tengo el 30% y los otros que están son fulano y fulano. Bueno, vos como director general, queríamos decirte que estuvo muy bueno el Expo Management, muy bueno, pero me parece que tal cosa no salió bien, me parece que habría que mejorar el tema del café, me parece que habría que mejorar el tema de la entrada, no creo que los cortes tendrían que ser tal cosa, el espacio del almuerzo, y vos decís, cada vez se te desdibuja más la primera palabra de muy bueno el Expo Marketing, porque se te desdibuja. Entonces, y esto pareciera ser una práctica, ¿está? El pero anula todo lo que dijiste antes, que normalmente es muy cortito, y el pero es muy largo. Entonces, yo me tomé esa licencia de decir 7 días de festejar lo festejable, como para que por lo menos después de 6 meses de esfuerzo o 3 meses de esfuerzo, ¿viste? No me jodan con nada bueno, con nada malo. Me parece que hay un exceso de que yo no creo que se aprenda más de los errores que de los aciertos. Lo que sí creo es que es muy sensato aprender de los errores, pero también es muy sensato preguntarnos, che, en esto no fue buenísimo. ¿Por qué no fue buenísimo? Analicemos por qué. ¿Vos por qué crees que no fue buenísimo? Bueno, yo creo que por tal cosa. Y el otro, yo no sé si tanto por eso. Yo me parece que fue más por Y yo creo que si hacemos ese tema, aprendemos más de los éxitos que de los fracasos, lo cual no significa que de las cosas que nos salieron mal no podamos hacer un autoaprendizaje. ¿Está? Déjame terminar, si te parece, Ariel, con una reflexión que es lo que venimos hablando, y es, hablando de liderazgo, hablábamos que el empleado durante años no tenía opción. Y ahora el empleado, el colaborador, tiene opción. Y entonces te das cuenta que el marketing y el liderazgo o la cultura, que parecían 2 ámbitos totalmente separados, son un espejo del otro. Porque ahora tenés que no retener, sino fidelizar a tu colaborador, como tenías que fidelizar a tu cliente, donde el user experience, employee experience, donde aparece este nuevo concepto de que la cultura es el corazón de tu marca y tenés que trabajar en todo el espectro. Y entonces te das cuenta que tu experiencia y tus ideas de marketing te sirven para liderar, y las ideas de liderazgo te sirven para hacer un mejor marketing, como contabas en el caso de Campari. 2 áreas del conocimiento que convergen y explotás con nuevas ideas.
Qué bueno, qué lindo, qué lindo. La verdad que ha sido fabuloso, fabuloso escucharlo, fue riquísimo todo esto. Vos recién decías, Eduardo, en un momento, haciendo una comparación entre los que juegan en primera B o en primera A y que eligen. Hoy estuvimos en una charla en primera, porque los dos han dejado cosas de una riqueza conceptual, pero maravillosa. Así que los quiero felicitar a ambos, a vos de forma especial, Eduardo, porque sos nuestro invitado de lujo y una forma hermosa de terminar este año, ¿no? Esta última etapa en la que estamos. Así que bueno, ya no debería haber dicho eso por la temporalidad, pero estoy muy contento de todo lo que nos han dejado. Muchísimas gracias, Ariel, y muchísimas gracias, Mariano, por la conversación. Siempre interesantísimo conversar con vos. Sí, Ariel, dicen que no existe la sana envidia. Pero para mí si estoy en primera C. Mirá la sana envidia de este pibe que la persona que entrevistó y los viajes y los lugares donde estuvo, ¿viste? No. Eso es primera A. Es primera A, Mariano. Esa es la primera A. ¿Cuántas vidas vivió este pibe? Sí. Sí, es maravilloso. Bueno. Es maravilloso, la verdad. Bueno. Genios, Eduardo. Fabuloso. Bueno, gracias a ambos. Nos despedimos y hasta la próxima, porque esto lo vamos a encontrar la próxima. Sí, perfecto. Gracias por todo. Gracias. Muchas gracias. Chao, Eduardo. Chao, Ariel. Chao.